Su señoría, con fundamento en lo establecido por los artículos 153, 154 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita tenga a bien imponer al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz la medida cautelar prevista por la fracción 14ª del numeral 155 del ordenamiento legal ya citado, la prisión preventiva justificada. Esto en virtud de que esta Fiscalía ha tomado en consideración los elementos de la teoría del riesgo y advirtiendo que no existe alguna otra medida cautelar que pueda garantizar los fines procesales. Principalmente, se advierte un inminente riesgo de sustracción del imputado por lo siguiente. Carlos Atanasio carece de un asiento familiar, pues él mismo ha manifestado que actualmente se está divorciando, situación que puede ser corroborada con el dato de prueba consistente en el estudio de riesgos procesales practicado al imputado, suscrito por la licenciada Susan Acosta en su calidad de servidora pública. El ahora imputado cuenta con 3 meses laborando en el taller mecánico Automotor Limitada, situación que puede ser corroborada por el estudio de riesgos procesales anteriormente mencionado y por la entrevista practicada a Eduardo Santos en calidad de empleador. Es por eso que esta Fiscalía hace el señalamiento de que no tendría impedimento alguno en dejar su centro de trabajo. Asimismo, se hace de su conocimiento que el día 21 de noviembre de 2019, el imputado fue detenido en la central de autobuses de Querétaro ante la determinación de esta autoridad por caso urgente. Él se encontraba a punto de salir de la ciudad. Lo anterior se corrobora con el dato de prueba consistente en el informe redactado por Armando Buitrago en su calidad de servidor público. Tampoco podemos perder de vista que en atención a la pena que puede llegar a enfrentar el señor Carlos, este podría sustraerse de la acción de la justicia, pues la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros sanciona esta conducta con una penalidad de hasta 90 años de prisión, toda vez que se encuentra en un supuesto agravado debido a la gravidez de la víctima. Su señoría, esta Fiscalía reitera la solicitud de que se imponga la prisión preventiva teniendo como justificación la búsqueda de la protección de la víctima y de la comunidad. El señor Carlos representa en sí mismo un peligro para la víctima como para su esposo, pues se advierte que al momento de los hechos, él mismo accionó 2 disparos con un arma de fuego de 9 milímetros. Posterior a esto, mientras tenía al señor encañonado, le dijo: "No quieras que te queme por atrás", situación que se corrobora con los datos de prueba consistentes en la entrevista de la propia víctima, del señor Casas y del señor Lorenzo Lemus, quien es vigilante de la Torre de Cádiz. Asimismo, se hace el señalamiento que obran dentro de la cadena de custodia los 2 casquillos de bala de 9 milímetros y que se encuentran señalados dentro del informe suscrito por Armando Buitrago en calidad de servidor público. El día 9 de noviembre de 2019, el señor Casas recibió 2 llamadas en las cuales se le amenazaba y se le dijo y se le exigió la cantidad de $1,000,000 de pesos a cambio de la libertad de su esposa. Asimismo se le dijo: "No te hagas pendejo, ya se nos está acabando la paciencia, déjate de juegos o vamos a matar a tu esposa y a tu hijo", situación que se corrobora con el dato de prueba consistente en la transcripción de dichas llamadas, el cual fue suscrito por Armando Buitrago en calidad de servidor público y autorizado dicho acto de investigación por quien es el legítimo titular. Finalmente, se advierte que el día de su detención en la terminal de autobuses, se encontró bajo su posesión una pistola de 9 milímetros y una agenda que contenía el número telefónico del señor Casas, situación que sin duda alguna advierte un peligro para la comunidad. Lo anterior obra dentro del informe suscrito por Armando Buitrago y asimismo dentro de la cadena de custodia. Su señoría, la medida cautelar solicitada es acorde a los principios que rigen las mismas. Por cuanto hace al principio de instrumentalidad, esta es meramente una herramienta para garantizar el proceso. Por cuanto hace a la proporcionalidad, es acorde a los hechos por los cuales se vinculó a proceso. Respecto al principio de excepcionalidad y necesidad, es necesaria, pues toda vez que no existe otra medida cautelar que pueda garantizar el presente proceso, y se advierte que en caso de no imponer la misma, el presente proceso podría quedar sin materia. Finalmente, en atención al principio de temporalidad, esta Fiscalía solicita se le imponga al imputado por todo el tiempo por el que dure el proceso.
Su señoría, una vez que se han expuesto los datos de prueba y se ha justificado la necesidad de esta medida, esta Fiscalía solicita se le imponga la prisión preventiva justificada. ¿Es cuánto? Señoría, esta defensa solicita no se imponga medida cautelar de prisión preventiva solicitada por parte de la defensa, ya que esta no se encuentra justificada acorde a las finalidades y principios que rigen las mismas. Es por eso que es importante analizar lo siguiente. Primeramente, la Fiscalía hace valer el riesgo de sustracción por parte de mi representado, señalando la pena máxima que pudiera llegar a imponérsele, lo que en verdad esto constituye es una presunción de un riesgo procesal. Es decir, la Fiscalía está señalando que por tener una pena máxima el delito por el cual fue vinculado mi representado es un factor contundente para que éste se sustraiga de la acción. Olvidando la Fiscalía que para su petición de medidas cautelares debe estar justificado en datos de prueba, no en simples presunciones, pues el riesgo procesal no se puede presumir, y de esto ya se hizo cargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso J versus Perú, cuya sentencia específicamente en el párrafo 159 nos señala que el riesgo procesal no se debe presumir, sino que se debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso en concreto, y que la privación de la libertad no debe residir en finalidades preventivo generales ni preventivo específicas relativas a la pena. Además, acorde a lo establecido en el artículo 168, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que el máximo de la pena se debe estudiar conjunto a la actitud que tenga el imputado durante el proceso. Cabe señalar que mi representado ha mantenido una actitud cooperativa en el procedimiento, ya que rindió su entrevista de manera voluntaria y no puso resistencia al ser detenido. Además, este mismo artículo 168 también establece que para atribuir una medida cautelar se debe tomar en cuenta el arraigo que tiene mi representado en esta ciudad, ya que de su entrevista se desprende que tiene su domicilio en esta ciudad en el cual ha vivido 20 años y también tiene un arraigo familiar, ya que actualmente cuenta con una pareja y tiene una relación estrecha con su hermana Marcela Puentes, que también reside en este estado, mismo que lo podemos corroborar en la entrevista de Carlos Puentes y también en el estudio de riesgos procesales. La Fiscalía también señala que hay un riesgo de sustracción debido a que mi representado fue detenido en la central de autobuses, pero lo que no mencionó la Fiscalía es que esto es justificado por mi representado en su entrevista, el cual nos dice que se encontraba en la central de autobuses para tomar un camión que se dirigiera a Chichimequillas, ya que su hermana estaba enferma y él la quería ver. La Fiscalía no aportó dato de prueba alguno que contradiga lo aseverado por mi representado. Como conclusión, respecto a las finalidades de las medidas cautelares, puntualmente en asegurar la comparecencia del imputado al procedimiento, la Fiscalía no ha logrado justificar que la medida que ellos solicitan pueda llegar a esta finalidad o que sea idónea a esta finalidad, pues no existe dato de prueba alguno que justifique dicha solicitud. La Fiscalía también hace valer que mi representado puede constituir un riesgo para la integridad de la víctima y de los testigos, pero de las entrevistas de Enrique Pimiento, Marcela Puentes y Eduardo Santos se desprende y son coincidentes en que mi representado es una buena persona, que es responsable y que sería incapaz de hacerle daño a alguien. De igual manera, la Fiscalía también señala que a la hora de ser detenido, mi representado tenía en posesión un arma de fuego de 9 milímetros, pero mi representado nos ha dicho que tenía esta arma ya que le prestó 20,000 pesos al señor Enrique Puentes y este se la dejó en garantía. Lo mismo que podemos corroborar con el mismo documento que está integrado a la carpeta de investigación llamado letra de cambio, el cual está firmado por el propio señor Enrique Pimiento. Como consecuencia, la Fiscalía no ha logrado justificar que mi representado
sea un riesgo para la víctima y para los testigos. Así que por eso no se debe conceder la medida cautelar, pues al conceder se estaría violentando el principio de presunción de inocencia, pues bajo estas condiciones sería como otorgarle una pena anticipada, acorde a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto López Álvarez versus Honduras. Específicamente en el artículo 69 nos señala que estas no pueden ser impuestas más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impidiera el desarrollo eficaz de la investigación o aludiera a la acción de la justicia. Es por eso, su señoría, que esta defensa reitera su petición de que no se le ponga medida cautelar alguna al señor Carlos Fuentes. Es cuanto. Su señoría, es la prisión preventiva justificada la medida que garantizará la continuidad a este procedimiento y que verdaderamente velará por la seguridad a las personas que se ostentan hoy como las víctimas de los hechos ya controvertidos. Esto a razón de lo siguiente. La defensa argumenta que el imputado en todo momento acudirá a las audiencias, ya que no tiene esta posibilidad de fugarse, pues tiene arraigo con su novia, la señorita Luisa Bernal. Sin embargo, recordemos que esta no es una relación estrictamente formal, lo que no nos da atingentes razones para pensar que se vaya a quedar en este mismo lugar, es decir, que vaya a mantener este arraigo. Igualmente, se nos hace ver por parte de la defensa que el mismo imputado tiene un hijo, al cual, gracias a los datos de prueba recabados, se puede observar que no vive con este, por lo cual, de nuevo, podemos observar que no tiene un arraigo fijo, y atendiendo a las máximas de la experiencia, no se podría de nuevo considerar este como un lugar para hacerle las debidas notificaciones y dar continuidad al procedimiento. Así también, su señoría, nos quieren dar a conocer ciertas cualidades o acciones que el imputado ha realizado a lo largo de la investigación para denotar sus buenas cualidades, como cuáles. Se menciona que fue él voluntariamente el que accedió a rendir una entrevista a la autoridad, pero su señoría se hace de consideración que observe que fue la misma autoridad en el momento de su detención el que le solicita que lo acompañe por obvias razones para rendir su entrevista. Así también se quiere hacer de notar o se quiere argumentar que la razón por la cual tenía el arma al momento de su detención fue en razón de la garantía que mantiene por las razones aludidas que ya se han mencionado anteriormente. Sin embargo, es ilógico pensar que una persona, aunque tenga esta calidad de garantía por esa arma, la lleve en todo momento, y más cuando únicamente o supuestamente se quiere hacer ver que en esa central de autobuses estaba en ese día, en ese momento, a esa hora, únicamente con el fin de ir a visitar a su hermana. No son razones estas suficientes para creer que es motivo de que llevara portando un arma. Es así, su señoría, que por eso esta fiscalía solicita como medida más idónea y pertinente para las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que nos encontramos, y atendiendo a las razones específicas que mantiene esta calidad de imputado, se le solicita la prisión preventiva justificada. Gracias. Su señoría, esta defensa reitera que no se imponga ninguna medida cautelar a mi representado, ya que la Fiscalía señala que por el simple hecho de tener una novia y no vivir con su hijo, no cuenta con arraigo en el presente lugar. Sin embargo, lo que no se le está diciendo es de que ha vivido mi cliente con su novia desde hace 2 meses en el domicilio en el cual ha residido desde hace 20 años, dato fundamentado en el estudio de análisis de riesgos procesales del Instituto de Servicios previos al juicio del Estado de Chihuahua. Además, su señoría, la Fiscalía únicamente cuenta con presunciones de que Carlos Fuentes, mi cliente, abandonará a su hijo. Presunciones que no están sustentadas en datos de prueba. Sin embargo, se cuenta con el testimonio del patrón de mi cliente, Eduardo Santos, el cual nos señala que es una persona trabajadora y honrada, y siguiendo las máximas de la experiencia, al ser una persona honrada, no abandonará a su hijo, quien es dependiente económico de él.
Se logra así, su señoría, establecer que mi cliente ha residido en su domicilio desde hace 20 años, que cuenta con un dependiente económico, su hijo, y que al ser una persona honrada no abandonará el mismo, logrando concluir, su señoría, que sí cuenta con arraigo en el presente lugar, contrario a lo que señala la Fiscalía. Además, su señoría, la misma Fiscalía señala que mi cliente declaró por el simple hecho de estar detenido, pero recordemos el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos señala que pudo haber guardado silencio. Sin embargo, mi cliente declaró de manera voluntaria, estableciendo así una actitud colaborativa con la investigación, de manera igual contraria a lo que señala la Fiscalía. Finalmente, su señoría, la Fiscalía señala que mi cliente fue detenido con un arma cuando pretendía viajar en carretera a Chichimequillas, que la portaba por una de garantía, pero lo que no le está terminando de indicar la Fiscalía, su señoría, es de que esta garantía era con Enrique Pimentón, por una cantidad de 20,000 pesos, fundamentado en la letra de cambio firmada por el mismo Enrique Pimentón como deudor. Además, su señoría, que él se portaba el arma por cuestiones de seguridad y porque la carretera era peligrosa. Lo logramos establecer desde la propia entrevista de Carlos Puentes. Además, su señoría, estos datos de seguridad se ven corroborados con las cifras del INEGI de diciembre de 2019, el cual nos señala que el 59% de la población de Querétaro se siente insegura al transitar por sus carreteras. Es por todo lo anterior, su señoría, que esta defensa reitera que no se imponga ninguna medida cautelar a mi representado, ya que no se lograron demostrar las finalidades de las medidas cautelares del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría.